Saludos a todos, este es Milton Alonso Granados transmitiendo para la Escuela Universitaria del Evangelio Eterno 767 con oficinas centrales en Dallas, Carolina del Norte, Estados Unidos. Este es el módulo 1 que tiene que ver con el pecado. Lección número 10, que es la conciencia, parte número 2. Hemos dicho que la conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene sobre su propia existencia, la de su entorno y la de sus acciones. Como conciencia se define el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. La palabra griega syneidesis, compuesta por el prefijo syn, que significa con, y eidesis, que se traduce como conocimiento, es decir, con conocimiento. Una persona consciente o con syneidesis es aquella que tiene conocimiento de lo que ocurre consigo y en su entorno, mientras que la persona inconsciente supone a una persona que no es capaz de percibir o valorar propiamente lo que sucede a su alrededor. Según el apóstol Pablo, una conciencia limpia es un buen recipiente o depósito en donde podemos guardar o atesorar la revelación de las verdades divinas o misterio de la fe, razón por la que deberíamos de prestar a la conciencia una especial atención. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La versión de la Biblia Dios habla hoy nos traduce en 1 Timoteo 3:9, deben apegarse a la verdad revelada, en la cual creemos, y vivir con conciencia limpia. La Biblia en lenguaje sencillo, en lugar de traducir limpia conciencia, traduce conciencia tranquila. Una conciencia tranquila es una conciencia que no se agita por las olas de la vida. Es una conciencia serena como el mar en quietud. Sin embargo, la Biblia es clara en afirmar que hubo creyentes que, al separarse de su conciencia, naufragaron o se hundieron de tal manera que no hubo rescate para ellos, excepto ser corregidos en manos de Satanás. 1 Timoteo capítulo 1 verso 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Es importante notar que el entregar a Satanás aquí mencionado no es para condenación eterna, sino para corrección o para que aprendan. Muchas veces las lecciones más duras de la vida son las que a la larga más beneficios nos traen. En su carta a Timoteo, el apóstol Pablo hace referencia a la conciencia como un ente o como Dios mismo a quien debemos de obedecer. La Biblia al día nos traduce así 1 de Timoteo capítulo 1 verso 19. Y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Interesante que aquí el apóstol nos dice sobre hacerle caso o sobre obedecer a la conciencia como una figura de Dios hablando a nuestra vida a través de la conciencia. El apóstol dice que ellos naufragaron en la fe por no hacerle caso a la conciencia. Naufragar viene de nahuageo, la palabra griega nahuageo, que significa se les destruyó su barco mientras navegaban o se hundieron en aguas profundas. Eso es naufragar. Ese es el significado que esta palabra naufragar nos da. Es cuando un barco se destruye y cuando un barco se hunde. De ahí la importancia entonces, amados, de nosotros tener una conciencia tranquila y de ser guiados, de que sea el Señor quien guíe nuestra conciencia y obedecerle a ella cada vez que nos damos cuenta que hay un mal proceder enfrente de nosotros. Siempre escojamos lo mejor.
La Biblia de lenguaje sencillo, en lugar de traducir hacerle caso a su conciencia, traduce dejaron de confiar en Dios. Nuevamente, aquí la conciencia es una forma de hablarnos de que es Dios quien nos habla a través de la conciencia. Cuando hablamos de la conciencia o con conocimiento, porque eso es lo que significa conciencia, con conocimiento, también estamos hablando de conocer o entender la obra de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conozcan viene del griego ginosko, que significa conocer, saber o entender. De tal manera, amados, que es muy importante tener el conocimiento, el entendimiento de quién es nuestro Dios y de quién es su Hijo. Ya desde el tiempo del apóstol Pablo existían hombres cuyas conciencias habían sido teñidas o habían cambiado de color, se habían manchado o se habían contaminado. De tal modo que se habla de ellos como de corrompidos e incrédulos, que hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tito, capítulo 1, verso 15. ¿Qué significa corrompidas? Cuando dice que su conciencia se corrompió, ¿qué es lo que nos está queriendo ahora entender el apóstol? Corrompidas viene de la palabra griega miaino, que significa manchar, contaminar, teñir, cambiar de color. También el apóstol Pablo advierte a Timoteo de hombres cuyas conciencias, estando quemadas, marcadas y cicatrizadas. Por tanto, estos hombres han perdido toda sensibilidad y ahora escuchan solo a los espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. Y aquí la importancia entonces de mantener una conciencia en paz y tranquila bajo la guianza de Dios. 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Verso 2, por la hipocresía de mentirosos que, ¿cuál es la causa? Teniendo cauterizada la conciencia. Cauterizada viene del griego causteriazo, que significa quemar con un hierro de cauterizar. Marcar con un hierro candente. La referencia es a apóstatas cuyas conciencias están cauterizadas por los efectos de su pecado. Desde este punto de vista, podríamos entonces decir que la conciencia es una guía. Y si la conciencia es quemada, marcada, es teñida o cambia de color, entonces no tendremos la sensibilidad o no seremos capaces de discernir una doctrina sana y equilibrada de una que no lo es. Ahora, ¿qué debe hacer el creyente con su conciencia? Si vemos que es tan importante la conciencia, ¿qué es lo que el creyente debe de hacer con respecto a su conciencia? La Biblia dice que la conciencia debe ser atendida. Por ejemplo, hablando de las autoridades terrenales, nos dice la Biblia en castellano antiguo de la siguiente manera. Romanos capítulo 13, verso 1. Todo el mundo debe obedecer a las autoridades constituidas por Dios, porque Dios, la máxima autoridad, es quien las ha establecido en sus cargos respectivos. No hay gobierno en la tierra que haya llegado a ejercer su autoridad sin el permiso de Dios. Verso 5. Es pues necesario prestar obediencia a las leyes por estos dos motivos. Primero, para no ser castigados, y segundo, por deber de conciencia. ¿Sí? El apóstol Pablo aconseja que nosotros nos sujetemos a las autoridades terrenales por dos motivos. Una, porque si desobedecemos a las autoridades terrenales, podríamos ser castigados. Y número dos, por motivos de conciencia. Cuando habla de motivos de conciencia, es que la conciencia o con conocimiento nos alumbra para saber cuándo debemos de hacer lo que es propio y lo que es correcto, y a los ojos del apóstol es correcto y es propio sujetarnos a las autoridades porque ellas han sido establecidas
por Dios. La conciencia en cuanto al amor. Dice también, el amor debe de ser nacido de buena conciencia. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 5. Y así debe de mantenerse el misterio de la fe. Pero también no solamente la conciencia tiene una relación para con las autoridades terrenales o en cuanto al amor, sino que también la conciencia no debe de ser molestada innecesariamente. La Biblia latinoamericana nos dice o nos traduce así, 1 Corintios capítulo 10, verso 25. Coman pues todo lo que se vende en el mercado sin plantearse problemas de conciencia. No se debe molestar a la conciencia innecesariamente, ¿sí? No podemos estar diciendo, ay, es que esto es malo, lo otro es malo, si comemos, si hacemos, si vamos, todo es malo. Eso es molestar a la conciencia innecesariamente. Necesitamos ser fuertes y confiar en el Señor y poner todas las cosas que hacemos siempre en sus manos. La conciencia también se debe respetar con referente o con respecto a mi hermano. La Biblia latinoamericana nos traduce de la siguiente manera, 1 Corintios capítulo 10, verso 28. Pero si alguien les dice, esa es carne sacrificada a los ídolos, no coman. Piensen en él que les advirtió y respeten su conciencia. Verso 29. He dicho su conciencia y no la tuya. ¿Será conveniente que yo haga uso de mi libertad para atraerme los reproches de otra conciencia? Sí, aquí el apóstol Pablo nos está hablando de la conciencia del hermano. ¿Y por qué nosotros debemos de ser cuidadosos con respecto a la conciencia? No la mía, sino la conciencia de mi hermano. Entonces, somos cuidadosos en nuestro proceder por causa de la conciencia. ¿Cuál conciencia? La conciencia de mi hermano. Existe también conciencias débiles. En 1 Corintios capítulo 8, verso 7 se nos dice, y su conciencia siendo débil se contamina. La Biblia en castellano antiguo nos traduce de la siguiente manera, 1 Corintios 8, 7. Pero no todos los creyentes poseen semejante conocimiento. Hay algunos que están habituados a los ídolos y siguen teniéndolos por verdaderos dioses, y cuando comen carne de animales ofrecidos en culto idolátrico, sienten que su conciencia todavía débil les remuerde. Interesante, porque aquí el apóstol Pablo dice, hay algunos que al todavía estar habituados al entendimiento de que una carne fue ofrecida a un ídolo, ellos tienen problemas porque tienen una conciencia débil. ¿Y por qué? Bueno, porque no todos tienen el conocimiento o no todos tienen una conciencia fuerte. Entonces a estos hermanos dice, cuando ellos miran a otro comiendo, su conciencia todavía débil les remuerde. La Biblia latinoamericana nos traduce así, 1 Corintios 8, 7. Y con esto manchan su conciencia poco formada. ¿Sí? Ve lo importante de que la conciencia se debe fortalecer, se debe de formar, se debe de nutrir, que nuestra conciencia debe ser guiada y alumbrada siempre por Cristo. ¿Y cuándo es guiada y formada por Cristo? Bueno, precisamente son los pasos que hemos estado mirando, que una conciencia se debe de sujetar a las autoridades terrenales, que una conciencia limpia, de ahí nace el amor, que una conciencia no se debe de molestar innecesariamente, que la conciencia del hermano se debe de respetar y que hay conciencias débiles y conciencias fuertes. En cuanto a limpiarnos de obras muertas producidas por la religión y sus rudimentos sacrificiales, Hebreos capítulo 9, verso 14 nos dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Todas aquellas obras judías de sacrificios, de rudimentos, de esfuerzos de hombres, de obras de la carne, sacrificios animales, todo esto eran obras muertas. Y el escritor a los Hebreos dice, la sangre de Cristo les limpiará de todas estas obras muertas para que ustedes puedan servir al Dios vivo. En cuanto a mi alma, la conciencia en cuanto a mi alma, es interesante esta parte, porque la conciencia no es el juez definitivo, sino el Señor. Claro, tenemos que nosotros caminar guiados por la conciencia porque
El Señor nos guía a través y alumbra nuestra conciencia para que caminemos como es debido, pero teniendo siempre el entendimiento de que el Señor está sobre todas las cosas. En 1 Corintios capítulo 4, verso 4, el apóstol dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Qué interesante, porque el apóstol camina de la mejor forma posible. Sin embargo, él dice, ni yo mismo me juzgo. No tengo mala conciencia, pero sí sé que el Señor está sobre todas las cosas. Siempre él ponía su confianza en el Señor. El apóstol Pablo una vez más presenta a la conciencia como la autoridad máxima que dirige al creyente. Sin embargo, hace la excepción de aquel que está sobre todas las cosas, esto es Dios.